Laberinto de papel. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Laberinto de Papel, el podcast que hacemos en Sataka en colaboración con Minotauro y con Planeta Cómic, donde hablamos de libros y de cómics, de terror, de fantasía, de ciencia ficción. Hoy vamos a hablar de un cómic recién publicado, hecho por dos autores españoles y que se basa en un auténtico clásico de la ciencia ficción. Se trata de Soy Leyenda, que han creado Sergio Hernández y Tony Caballero a partir de la novela clásica de Richard Matheson. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues nada, aquí con esta nueva visión, nueva adaptación que habéis hecho de este auténtico clasicazo de la literatura de ciencia ficción y de terror. Empezad contándome un poco cuál es vuestra relación con la novela o con sus adaptaciones, que también ha habido unas cuantas. Pues bueno, el primer acercamiento a la obra fue con la película de 2008, porque además éramos apenas unos adolescentes y era cuando empezábamos a aficionarnos sobre todo a ir al cine solos o con amigos, y la realidad es que fue una obra que nos impactó muchísimo, y fue justo al salir del cine cuando empezamos a interesarnos más por lo que era el universo de Richard Matheson, no solamente esta obra, y a leer la novela de la que quedamos fascinados. Y en ese momento, evidentemente, nuestros yo's de 12, 13 años no imaginaban que 15 años después prácticamente pues terminarían adaptando esta obra, que en su momento tanto la película como la novela pues nos impresionaron muchísimo, la verdad. Bueno, aquí hay un grave gap generacional, porque claro, a mí esta película ya me llegó cuando yo ya conocía de sobra la novela de Matheson y otras adaptaciones, y me llama la atención que se impresionara tanto. Luego, cuando leísteis la novela de Matheson, ¿qué os pareció? ¿Que había sido una buena adaptación? ¿Que no? Bueno, fíjate, yo creo que para responderte a esta pregunta es más sensato que te la respondan nuestros yo's de ahora, ¿no? Porque en ese momento yo recuerdo leer la novela y pensé, qué gran adaptación, teniendo en cuenta lo difícil que es de adaptar esta obra, porque incluso Matheson hizo la primera adaptación al cine y ni siquiera la firmó como guionista, porque consideraba que era una obra muy difícil de adaptar. Ahora, visto en perspectiva, sí que es cierto que creo que no es una adaptación como muy acertada si tenemos en cuenta la fidelidad a la obra original, pero creo que, bueno, es hija de su tiempo, con esos blockbusters de principios de los 2000 que se comenzaron a hacer. Y bueno, lo que me parece es que no ha envejecido como demasiado bien, aunque a nosotros en su momento la verdad es que nos maravillase la peli y le diésemos muchísimos visionados aún después del cine en DVD. ¿Y vosotros cómo habéis afrontado esta adaptación? ¿Cómo lo planteasteis? Pues al principio queríamos hacer, igual que se hizo, ¿no?, con la adaptación de Will Smith, queríamos hacer la propia. Y al final, como nutrirla de nuestras propias referencias culturales, ¿no?, nuestras propias referencias musicales, se nota en la actitud de Neville a lo largo de la historia. Y al igual que en la propia peli, pues dejar constancia, ¿no?, del trabajo de Matheson, pero siendo mucho más fieles, aún adaptando ciertas cosas a la obra original. Ya solo viendo la portada del cómic ya está claro que es una adaptación distinta, o sea que no habéis intentado ser fieles ni a la época, que obviamente pues tiene toda la estética y demás pues de la década en la que fue escrita, sino que lo habéis modernizado todo. ¿Os resultó esto? ¿Era una idea que teníais desde el principio de no, vamos a convertirlo en un joven de ahora, al protagonista, o le disteis unas cuantas vueltas a este tema? Bueno, yo creo que era algo necesario. Cuando nos hicieron la propuesta nuestros editores de Planeta, volvimos a leer la novela ya pensando en qué podíamos aportar nosotros a nivel identitario, ¿no? Más allá de esa lectura que hicimos después de ver la peli. Y nos dimos cuenta que yo creo que como en todas las adaptaciones teníamos el deber, o estaba al menos en nuestra mano, la posibilidad de acercar una obra pulp y de ciencia ficción de los años 50 a los lectores que ya habíamos cosechado con nuestra primera obra, que era Back Home. Es decir, un público realmente adolescente o joven adulto. De ahí que tratásemos como de modernizar la obra en clave visual, respetando evidentemente la narrativa de Matheson y los temas que son el eje central al final de la obra y de la novela,
pero sí que dándole este toque como más pop, más fresco, y que bebiese incluso de códigos como pudiese ser el manga, el anime, incluso la animación, que pensábamos que generacionalmente conectaban más con los chavales de hoy en día, que eran el público objetivo de esta obra y a quienes queríamos presentar nuestra visión de Mattenson. Es decir, les presentamos una obra adulta al público más joven, que era el camino inverso que habíamos hecho con Back Home. Y de ahí un poco pues toda esta reinvención de color y en clave pues mucho más fossil. Sí, es bastante curioso el tratamiento que dais del color y de los escenarios. Parece que intentáis alejaros pues del toque siniestro que tiene Soy Leyenda, que es pues en ocasiones bastante deprimente y demás. Vosotros intentáis darle un aire como más despreocupado, ¿no? Sí, totalmente. Además, era una propuesta principal, ¿no? Para nuestros compañeros y editores de llevarlo al lado opuesto, simplemente por desmarcarnos un poco de todo este cine, todas estas publicaciones que hemos vivido en nuestros últimos años de survival y hacerla destacar un poco, ya no solo por su propia estética, sino por la historia que cuenta en sí la obra. Ya no el mundo que crea con la historia, sino simplemente narrar la historia en un formato distinto de color y visual. Sí, también en ese sentido pensamos que hacer una obra de carácter más oscuro en lo visual habría sido como lo evidente, ¿no? Lo que todo el mundo esperaría. Y al final, como decíamos antes, nuestra voluntad era la de acercar una obra temporal y un clásico como Soy Leyenda a un público juvenil. Entonces, quizá anclándonos a algo más evidente o más cliché en la clave de color y en el tratamiento de la imagen, pues no lo habríamos conseguido, ¿no? Y habríamos ido a un público como más clásico, que estaba muy bien, pero aquí como que teníamos ese deber, por decirlo de alguna manera. Y luego también nos resultaba muy atractivo el concepto de terror diurno llevado al tema de la paleta de color, porque creo que conceptualmente los pasajes más terroríficos en cuanto a drama humano son los que suceden en el día, ¿no? Cuando nos enfrentamos a la soledad de Neville, más que por la noche, que es cuando aparecen los vampiros, que creo que es quedarse en una capa más superficial de lo que quería contarnos Mattenson con esta obra. Así que intentamos potenciar eso un poquito con el color para ver esos amarillos, esos azules, que de algún modo pues nos llevan a franjas del día, pues evidentemente mucho más coloridas, en las que Neville pues tiene que lidiar con la soledad, que para nosotros es el tema central de la obra. Claro, la soledad es el gran tema de Soy Leyenda, y es cierto que como se desarrolla, que cuando él está solo de día, pues todas sus reflexiones y demás se desarrollan con estos ambientes diurnos. Es muy interesante ese trabajo de atmósfera que hacéis. Otro trabajo interesante que tiene el cómic es cómo habéis concebido a los vampiros, que esto lo comentáis en un texto bastante interesante que tenéis al final, que al principio las primeras ideas que tenéis para los vampiros se basaban en la adaptación de Charlton Heston, que se hizo en los 70, pero luego disteis con otras ideas para los vampiros. Contadme un poco este proceso, cómo visualizasteis a un personaje tan importante en Soy Leyenda como son los de los vampiros. Claro, pues en un principio, como me comentas, nos inspiramos en varias de las adaptaciones que se hicieron de Soy Leyenda. Y sobre todo en nuestras propias referencias, ¿no? Al final somos la generación que vivió la película y al final para nosotros esos vampiros eran una mezcla, ¿no? Entre vampiro, zombie, monstruo, y quisimos llevarlo un poco hacia ese terreno simplemente por pura nostalgia de haber sido pues fans de la película. Pero al final como que fuimos reduciendo ese ímpetu, ¿no? De hacerlos tan monstruos y aceptando un poco de que el terror puede ser el terror humano, el terror de ser distinto pero a la vez muy, muy fiel a lo natural. Entonces dimos con la clave que tendríamos que haber hecho vampiros desde el principio, pero un vampiro muy clásico, aún llevándolo al puro terror, pero el vampiro clásico de dientes afilados y chupando sangre, ¿no? Entonces quisimos ser, al final de toda esta búsqueda, quisimos ser fieles a la obra original y llevarlo adelante, pero con nuestro estilo. Hay algo que a mí me parece muy interesante, que es que viendo esta estética claramente pues heredera del manga y del anime,
que tenéis con los dibujos, pues le llega a uno la sensación, le queda clara hasta qué punto Soy Leyenda ha influido mucho en películas y sobre todo en videojuegos de zombies y demás. Estoy pensando pues juegos como Dead Rising y demás. ¿Esto lo habéis tenido en cuenta? ¿Vosotros os habéis visto, pues estamos adaptando Soy Leyenda, pero resulta que también está el camino inverso de hacer referencia como a todos los videojuegos de matar zombies que a su vez han sido influidos por Soy Leyenda? Sí, ha sido divertido, pero sobre todo ha sido una gran responsabilidad, que era algo con lo que no habíamos lidiado en nuestra anterior obra, que al final, al ser creación propia, pues evidentemente no tienes ese tipo de miedos, ¿no? Cuando trabajas. Y aquí sí que es cierto que hemos trabajado con miedo, casi como con el mismo miedo que vive Neville, ¿no? En el día a día. Tanto un poco por coger el testigo de una de las obras que fue pioneras al final de esta rama más pulp, ¿no? De la ciencia ficción, con los vampiros, zombies, etcétera, que como tú bien comentas, luego terminó el videojuego, pero también con lo que ha influido en la literatura y en el cine. Y también con el hecho de que para nuestra generación, sobre todo la gente conoce Soy Leyenda principalmente por la película, más allá que la novela. Incluso nos pasó cuando nos dieron el proyecto de comentándolo con familiares y amigos, era de, vamos a hacer la novela gráfica de Soy Leyenda, y nos decían, de la peli, y teníamos que explicar qué era de la novela. Entonces, ese miedo, ¿no? O esa preocupación de si vamos a estar a la altura y de estar como muy pendientes del proyecto, la hemos tenido tanto por esa parte que tú bien comentas, ¿no? Que creo que es de decir, wow, trabajamos casi con una de las obras primigenias, ¿no? O la materia bruta de todo esto, como con el hecho de tener pues un gigante detrás, como era el legado de Mattenson, que al final es gigante, no solo por esta obra, sino también por todo el imaginario literario, ¿no? Que tiene. Uh-huh. Sí, no hay que olvidar que Soy Leyenda, que por cierto tiene una edición reciente en la colección Minotauro Esenciales. Soy Leyenda, la novela de Richard Matheson, es una de las piezas claves de inspiración de nada menos que La Noche de los Muertos Vivientes, o sea, la primera película moderna de zombies. Es decir, que en Soy Leyenda está todo el ADN de las películas de zombies, así que no me extraña que sintierais un poco el peso de la responsabilidad. Sí, sí, ya te digo, fue duro porque además no estábamos acostumbrados a hacer una obra con ese miedo, ¿no? Con esa preocupación de decir qué va a pensar la gente respecto a esto, el mito vampírico, ¿no? Cómo lo vamos a representar, porque además yo creo que una cosa muy interesante de la obra, que tampoco quisimos profundizar mucho porque al final teníamos pocas páginas para contarlo, pero es la dicotomía entre el vampiro del género fantástico y el vampiro del género de la ciencia ficción, que son diametralmente opuestos, y más en este caso en el que se busca darle una explicación racional a todo esto, ¿no? Entonces ya te digo que fue complicado lidiar con esos miedos, pero bueno, nada que unas sesiones de terapia y un poco de trabajo delante del ordenador no solucione. Hay un personaje que creo que es una aportación vuestra y que me parece bastante interesante. Bueno, no es exactamente una aportación vuestra, pero digamos que es donde a lo mejor más os distanciáis de la novela, que es el personaje de Ruth. Hablando un poco de este personaje. Pues bueno, Ruth quisimos hacer, ¿no? Ese personaje que a simple vista supieras que puede ser un peligro, ¿no? Creo que es el personaje más colorido de toda la obra. Y nada, quisimos distanciarnos un poco también en términos de edad, como hemos comentado antes, por acercarlo a un público mucho más joven, y sobre todo porque creíamos que funcionaba muy bien en lo que es la historia, ¿no? Esa pequeña diferencia de edad que reducimos todavía más con Neville, creíamos que era muy funcional para narrar de una forma mucho más simple o mucho más comprensible, ¿no? Esos momentos tan turbios o tan incómodos que pueden haber entre ambos, entre Neville y Ruth. Y nada, quisimos llevarlo adelante, a nuestros editores también les gustó mucho esa propuesta y al final pues hicimos ese personaje mucho más ligado a esa estética manga que a lo que se esperaría, ¿no? Del propio personaje de Ruth de otras adaptaciones. Claro, es un juego que hacéis continuamente, estáis haciendo una estética manga, con una historia que a priori no parece encajar demasiado con ella. Sin embargo, la cosa al final acaba
acaba cuajando. Hay algo que me llamó también mucho la atención y es que el protagonista está muy a menudo como rodeado por una especie de estela fucsia. Todas este tipo de decisiones ¿tenían un significado detrás o simplemente es una cuestión estética? ¿Queríais darle un aspecto juvenil a todo? ¿O cómo funcionan estas decisiones? Pues en un principio sí que las primeras propuestas de las primeras páginas a la hora de comenzar el proyecto sí que fue una decisión mucho más estética que otra cosa. Pero a lo largo de la historia lo supimos utilizar para diferenciar a Neville del resto de personajes. Neville es el único personaje que durante toda la historia lleva un contorno fucsia, en cambio el resto de personajes llevan un contorno azul. Entonces, a la primera lectura quizá no te das cuenta, pero incluso Ruth lleva ese contorno azul que después, pues bueno, te das cuenta que forma parte del resto de vampiros. Pero es un poco el juego interno que teníamos nosotros para hacer pequeños easter eggs a lo largo de la historia y sobre todo para que en el concepto general de color tuvieras ese punch siempre rosa o siempre azul, que bueno, que es un poco el juego de colores que hemos llevado durante toda la obra. Uh-huh. ¿Hay algo en vuestra técnica de trabajo en el tema de las ilustraciones que es el uso de referencias reales? Esto también lo explicáis en los extras que vienen en este volumen, donde se ven fotos y luego su contrapartida en el cómic. ¿Es habitual esta forma de trabajar en vosotros o lo hicisteis especialmente para Soy Leyenda porque queríais como un pozo de realidad en el cómic? No, yo creo que al final este tipo de fondos o de acabados también lo hemos utilizado en Bascom, pero porque en concepto general y a la hora de trabajar como equipo pensamos en los fondos, en los espacios, en el concepto general de mundo como un personaje más y no solo como eso que está atrás de los bocadillos, ¿no? Entonces quisimos darle ese aspecto mucho más realista que supimos que había funcionado bien en Bascom y llevarlo pues a un punto más con el toque de color. Al final es el concepto y el propósito de la historia, ¿no? Hacer que este mundo en el que vive Neville aislado, ¿no? Juegue en su contra muchas veces y bueno, pues trabajar para que eso a la hora de leerlo se note como un personaje más en la historia y sobre todo pues bueno, rompernos la cabeza para buscar por toda España, por Londres también buscamos pues fondos que puedan encajar en este tipo de historia, que puedan transmitir pues sensaciones al momento de leerla, ¿no? Tenemos el cementerio de Oviedo, ¿era? De Áviles. El cementerio de Áviles, que estuvimos ahí en una convención de cómics y bueno, creímos que encajaba perfecto para darle este toque, ¿no?, a la obra y así con todo. Al final es una forma más de trabajar y es muy, muy amena, muy cómoda de salir y buscar las referencias que después van a ser pues una parte más del proyecto. Uh-huh. Me doy cuenta de que en todo momento habláis un poco como una única unidad creativa, digamos, aunque uno de vosotros, Sergio, escribe los guiones y Tony hace los dibujos, y obviamente el proceso pues es que primero trabaja uno y luego trabaja el otro, pero os veo como especialmente unidos en el proceso creativo. ¿Estáis continuamente uno influyendo en la parte del trabajo del otro o lo tenéis todo como muy compartimentado? Bueno, las dos, realmente. Nos tomamos muy en serio el proceso individual, que ahí al final en hacer un proyecto como este, en el caso además de esta obra, que era una adaptación, sí que había que estar como muy encima del guión al principio para mantener como esa fidelidad y después, pues bueno, también supervisar todo el trabajo de Tony, tanto a nivel editorial como de guión, para que mantuviese como esa correlación. Pero el ser los dos de la misma ciudad y ser prácticamente vecinos, porque vivimos muy, muy cerquita, es cierto que en Valencia las distancias no son muy grandes, ¿no? Pero al final en 10 minutos nos plantamos uno en casa del otro. Eso permite que la comunicación sea muy horizontal, sea transparente y aparte venimos de una obra que han sido 2 tomos, o sea, 2 años y medio, casi 3 de trabajo y demás que proyectos que finalmente no salieron. Entonces la realidad es que los dos nos conocemos muy bien
y sí que somos muy generosos con el trabajo del otro, intentamos echarnos un cable mutuamente. Yo lo pasé especialmente mal con el trabajo de adaptación y Tony me ayudó mucho. Y me consta que también fue al revés, que Tony sudó tinta para poder hacer el proyecto y yo intenté también ayudarle bastante en esa parte. Por lo tanto, pensamos que al final es un trabajo coral y eso es lo que, después de haber trabajado tanto Tony con más guionistas como yo con más dibujantes y estar encantados con eso, pero pensamos que al hacer equipo podemos pues bueno, optimizar nuestro ritmo de trabajo y sobre todo sacar cosas más identitarias o conceptuales, como en este caso esta adaptación, que creo que con otro equipo creativo habría sido imposible. O sea, que en ese aspecto somos uña y carne y no nos escondemos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias ¿Estáis trabajando ahora en nuevas adaptaciones o en obras propias? Adelantando un poco. Pues en adaptaciones de momento no. Entonces estamos nada viendo a ver qué hacemos, sobre todo porque ha sido un año de mucho desgaste después de hacer una adaptación y la realidad es que nos gustaría hacer un proyecto propio. Pero bueno, estamos abiertos a todo y a ver hacia dónde nos lleva esta carrera tan bonita que estamos llevando. Estupendo, pues muchísimas gracias por haber venido a hablar del proceso creativo y de vuestras impresiones sobre Soy Leyenda. Gracias por haber venido al Laberinto de Papel. Un placer, muchas gracias por invitarnos, ha estado genial. Y nada, esperamos que todo el mundo pueda disfrutar de la obra y que la disfrute como nosotros disfrutamos del propio libro de Matheson y también de la película. Eso es, muchas gracias. Pues ahí lo tenéis, Soy Leyenda de Sergio Hernández y Tony Caballero. Y nada, nosotros nos despedimos hasta la próxima entrega de Laberinto de Papel, el podcast sobre literatura fantástica que hacemos en Sataka en colaboración con Planeta Cómic y Editorial Minotauro. Hasta luego.